La semana pasada nos habíamos quedado en estos textos, es decir, estos textos nos falta por estudiar, nos falta por resolver, por entender los textos que he señalado, ¿no? Todavía continuamos en Romanos el capítulo 10. Le doy lectura a Romanos 10:13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué palabras tan extraordinarias, tan maravillosas, dichas por el apóstol Pablo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando él escribe estas palabras, él está sentenciando su muerte. Pablo está sentenciando su propia muerte, porque estas palabras no van a ser bienvenidas entre sus paisanos, entre sus coterráneos, porque los israelitas no decían eso. Para el pueblo de Israel no todo el que invocara el nombre del Señor era salvo, sino que para ellos eran salvos los que comían como ellos, los que vestían como ellos, los que se alimentaban con ellos. Es decir, para ser salvo había que ser como israelita, había que guardar el día como los israelitas guardaban, circuncidarse como los israelitas se circuncidaban, guardar las fiestas. Entonces, para Israel, no todo el que invocare el nombre del Señor era salvo. Solo será salvo, según el israelita, todo aquel que vivía como un israelita. En cambio, el apóstol Pablo menciona que todo aquel, es decir, se refiere a cualquier persona, a cualquier etnia, no importa dónde se encuentre, no necesita ir a Jerusalén para ser salvo, no necesita volverse israelita para ser salvo. Solo que invoque el nombre del Señor, esa persona es salva. Entonces aquí Pablo está rompiendo con algunos paradigmas ya de su época, porque no todos van a estar de acuerdo con este pensamiento. Ahora, Pablo tiene que argumentar por qué dice él que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No, sencillo. Es decir, la salvación es algo que es sencillo, pero hay que explicar por qué para Pablo es tan sencillo y por qué todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. Pablo en los siguientes versos va a hablar sobre este contenido, le va a dar más forma. Pero primero, el pasaje que yo he leído, Romanos 10:13, se desprende de un pasaje anterior y es el siguiente. Miren lo que dice 10:12 de Romanos 10:12: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan. De aquí es donde se desprende el texto que estábamos analizando. ¿Qué dice este texto? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Dios, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es decir, esto depende del corazón de Dios. El Señor, o aquí Señor es Jesús, tiene un corazón bastante grande. Y en ese corazón grande que tiene, Él no hace diferencia entre judío y griego. Su amor es tanto para el judío como también para el griego. Porque el corazón de Dios es así. Es un corazón demasiado enorme. Es un corazón demasiado grande y que ama. Y su amor es para todos. No es un amor exclusivo para ciertas personas. No es que Dios tiene hijos favoritos. A veces tú puedes tener un tío favorito, un papá favorito, un primo favorito, un hermano en la iglesia favorito,
Pero Dios no tiene hijos favoritos. El corazón de Dios es para todos. Los seres humanos sí tenemos a veces hijos favoritos, o a veces tenemos preferencias, no debiendo tenerlo, ¿no? Por no citar un caso de la vida real, voy a citar un caso más histórico, ¿no? Que también es de la vida real, pero es más histórico. El caso de José. ¿Se acuerdan de José? José era un hijo favorito, era el hijo favorito. José, el padre le compró a José una túnica de varios colores. Y hermanos, esas túnicas eran carísimos. Sí, porque eran de lino, habían traían las conchas del mar, y con eso se podía producir esa tela fina de varios colores. Y él se lo obsequió a su hijo José, mientras los hermanos miraban boquiabiertos. Comenzaron a tenerle envidias, porque en la boca del papá siempre estaba la palabra José, José. A veces los padres tienen sus hijos favoritos o sus hijos predilectos, y a veces no nos damos cuenta que hacemos daño a nuestros hijos, ¿no? Hacemos daño a nuestros hijos. Por esa razón hay ya personas casadas que mendigan el amor de su esposo o de su esposa. Yo conozco un caso de la esposa, él mismo sabe que no está con otra persona, pero él le suplica y le suplica y le suplica para que vuelva, sabiendo que le ha sido infiel. Él le llora, él le dice volvamos, él le dice por nuestros hijos, pero no es por sus hijos. Lo que pasa es que es un mendigo, él es un mendigo. Él está mendigando ¿qué? Cariño, él está mendigando amor. Es un hombre vacío, ¿no? Y esto pasa en las relaciones matrimoniales. A veces es la esposa el que mendiga el amor. El esposo la maltrata y ella sigue mendigando amor. A pesar que está viviendo con otra persona, ella sigue mendigando amor, o él sigue mendigando amor. Y un día me dice, pastor, esta persona, quiero que me ayude a que mi esposa me ame. Les digo, eso es imposible. Yo no puedo lograr que tu esposa te ame. Tu esposa puede tener su problema, pero yo veo que tú tienes un problema. Yo puedo hacer que ustedes se junten, quizás amenazando a tu esposa, diciéndole, mira, van a perder a sus hijos se van a volver drogadictos, etcétera, etcétera. Pero tú tienes un problema. Tú tienes un problema porque tú no te amas a ti mismo. Porque tú no tienes amor, no tienes amor, tienes un corazón vacío que dependes todavía de cosas externas para ser feliz. ¿Sí me entiendes? Toda persona que depende de cosas externas para ser feliz es una persona que está vacía. No, tú tienes que ser feliz, sin él o con él, pero tú tienes que ser feliz. Entonces a veces nosotros somos mendigos de amor, mendigamos amor, porque no tenemos. Y a veces nuestros padres tienen sus hijos favoritos y nos niegan ese amor. Sin querer, pero nos niegan ese amor, y ahí es donde comienzan a ver los traumas, cuando comienzan a ver los vicios también. Sin embargo, el Señor, según la Biblia, no tiene hijos predilectos. Dice que Él tiene un corazón tan grande que dice Pablo, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, Él es rico. Si Él tiene suficiente amor para darte a ti, judío, si te estoy hablando, tú eres judío, practicas la religión judía, Él tiene tanto amor para darte como también para el gentil, para el desordenado, para el indisciplinado. Él también tiene amor para darle
a él, a esa persona. Es decir, Dios es rico en bondad, es rico en misericordia. Y la única forma de llenar ese vacío que tú tienes es con ese amor que Dios te concede. Cuando tú encuentras a Dios, entonces ese corazón que está vacío o está lastimado o herido, ¿no? O frustrado, entonces cuando tú conoces a Dios, Él le da sentido a tu vida. Ahora tú eres una persona feliz, porque como Dios es rico en bondad, entonces te concede esa bondad. Por eso que no hace acepción de personas, porque recuerda, Dios tiene el corazón más grande que el océano, más grande que el mismo universo. Su corazón es infinito y tiene amor para todos, independientemente de quién sea la persona. Sigamos con el resto de textos, por favor. El 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Una serie de trabalenguas parece, ¿no? Pero aquí hay una serie de preguntas que el apóstol, desde su estilo rabínico, está realizando. Preguntas que tienen mucho sentido a la hora de resolver este tema que les dije, que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, sobre este texto es que él va a explicar el resto de cosas. La primera pregunta que Pablo dice es lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En otras palabras, ninguna persona puede invocar el nombre de Jesús si no ha creído. O sea, para invocar el nombre de Jesús, nosotros tenemos que creer. ¿Está bien? Tenemos que creer. No se invoca si no se ha creído. Yo siempre les he contado esta historia, ¿no?, de una señora que decía que tenía mucha fe. Y le dije una vez a la señora: ¿y usted ha leído las Escrituras? Y la señora dijo: no, pero tengo mucha fe. Es que tú no puedes invocar si tú no has conocido. Eso es lo mismo, creído. Tú no has conocido. Se invoca cuando se conoce. O no. Tú cuando tienes una urgencia, ¿a quién le llamas? A alguien que conoces, ¿no? Le llamas por teléfono: ven, ayudarme. Te vas a ir de viaje y no vas a dejar a tus hijos con un desconocido. Tú lo dejas con un conocido de confianza. Entonces no se puede invocar si no se ha creído. La otra pregunta: ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? Para creer, hermanos, ¿cuál es el otro ingrediente? Oír. Para creer hay que oír, hay que escuchar, hay que oír. Y aquí se rompe otro paradigma que generalmente los ateos, burlándose de los cristianos, dicen: los cristianos tienen una fe ciega. ¿Han escuchado eso? Dicen que nosotros los cristianos tenemos una fe ciega. Es decir, que creemos como sin pensar, ¿no? Pero el texto va contra ese paradigma que ellos han creado, ¿no? No, el texto dice que los cristianos, para creer, tenemos que oír, tenemos que escuchar. Nuestra fe no es ciega, no se basa en el vacío. Nuestra fe se basa en argumentos que son sólidos. Más bien, la fe de los ateos es una fe que se basa en no irracional, hermanos. ¿Por qué les digo? Ellos hablan de una teoría del Big Bang, ¿no? Dicen que
cómo vinieron el cielo y la tierra, ¿no? Cómo fue creado la creación y todo lo que tenemos. Dicen que en el cielo, en el universo, hubo un tiempo, miles y millones de años, donde hubo una explosión, ¿no? El Big Bang. A partir de esa explosión comenzó a ordenarse. Apareció el sol, apareció la luna, apareció las estrellas, apareció nuestro planeta, apareció el océano, aparecieron los animales. Y a través de procesos de miles de años de evolución, entonces el hombre, que era un molusco del mar, con el pasar del tiempo no le gustó vivir en el mar, comenzó a vivir en la tierra, tenía 4 patas. A medida que pasaron miles y millones de años, ese hombre que era jorobado comenzó a andar muy bien, tenía muchos pelos, así que esos pelos se le fueron cayendo, tenía un hocico tan largo que luego se le volvió normal y apareció el hombre, el Homo sapiens. Hermano, para creer en esa tontera hay que tener más fe. Sí, eso es irracional. Sí, es una acefalía, ¿no? Eso es irracional, hermanos. En cambio, la fe de los cristianos es una fe que tiene evidencias, porque se basa en oír, se basa en escuchar. No acerca de una fábula, no de un mito, sino de escuchar la verdad de Dios. Dios hablando a la persona. Entonces, la fe se basa en oír. La tercera pregunta: ¿cómo oirán? Ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo de la iglesia. Ahí está el trabajo de los mensajeros de Dios. O sea, ¿tú cómo vas a oír si no hay alguien que te enseñe? Predicar quiere decir que te enseñe. Necesitas que alguien te enseñe. Sí, porque es alguien que ya tiene la preparación, el conocimiento, ¿vio? Entonces esa otra persona va y te enseña la palabra. O sea, tú no vas a oír sin que alguien no te enseñe. Es mentira, ¿sabes? Las falsas religiones, ¿sabes cómo han crecido? Mediante cosas místicas. Dice que por allí, cuando se iban por el desierto, ¿no? Se le apareció un ángel y le habló, y a partir de ahí ahora se ha hecho cristiano. No. Se viene a la fe cuando otro te predica. Y no un ángel, otro ser humano como tú, te tiene que predicar el evangelio. Pero no vayas a creer en esas cosas raras, ¿no? De que alguien, había un hermano que decía: a mí nadie me predicó, a mí el Señor Jesucristo se me reveló, se me presentó y me enseñó. No, Pablo dice: no, tienen que predicar. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esta es la tercera. Vamos a la cuarta pregunta de Pablo. Miren, el 15, ¿qué dice? Y aquí está hablando acerca de los mensajeros. ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Es que los mensajeros, hermanos, no se pueden enviar a sí mismos. No es que, mira, hay gente que piensa así, que el cristianismo es una cosa así, ¿no? Es decir, veo que se gana mucho dinero, entonces voy a aprender la palabra de Dios y abro mi iglesia e invito a la gente a que asista. Predicar no es el capricho tuyo o mío. No es que yo estoy aquí parado porque yo me encapriché en algún momento y dije: me voy a volver predicador. No, tú tienes que ser enviado. Dios te tiene que llamar para que tú prediques la palabra. A mí un día Dios me llamó y me dijo: William, tú vas a ser predicador. Yo no quería predicar y tampoco podía predicar. No tenía las suficientes herramientas gramaticales para poder expresarme ante el público. Y tampoco mi situación, mi estado no me lo permitía, porque era re tímido. Compararme al frente y hablar a multitudes, solo con pensar eso, entonces ya se me ponía la piel de gallina. Se me entraba miedo, un miedo escénico. Tenía pánico. No era fácil. Entonces, hermanos, dice el texto: ¿cómo predicarán si no fueren
Enviados. Es que para predicar, primero Dios te hace un llamado. Dios te llama y te da esa labor, esa función. No es que un predicador se forma en una universidad. No, el predicar la palabra de Dios es un llamado especial de Dios. Si no, cualquiera de ustedes podría abrirse una iglesia. ¿Viste? Yo me abro una iglesia y predico. Y claro, al final quienes sufren son las personas. Porque tú no fuiste llamado por Dios. Eres un lobo, no fuiste llamado por Dios. Porque para predicar hay que ser llamado. Dios te tiene que llamar. Y cuando Dios te llama, entonces Él te provee de todo lo que tú necesitas. Es algo que tenemos que recuperar, ¿no? Algunos se han olvidado que predicar es que uno ha sido enviado. Nadie puede predicar en su propio nombre. ¿Ya? Nadie puede predicar en su propio nombre. No es que me peleo aquí en la iglesia y me armo mi propia iglesia por allá. No. Tú tienes que ser enviado. Dios tiene que llamarte. Y cuando Dios te llama, entonces esas cosas se van a demostrar en tu ministerio. El llamado que Dios te ha hecho. ¿Está bien? La quinta cosa. Vamos, ¿qué más dice? La otra pregunta. Allá. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. ¿Qué es lo que predica el mensajero de Dios? Pregunto, iglesia. ¿Cuál va a ser el mensaje que tiene que llevar al mundo? El evangelio de la paz. O sea, se predica el evangelio. Hay predicadores que hoy tú puedes visitar iglesias y te vas a dar cuenta que ellos no predican el evangelio. ¿Sabes de qué te hablan? Del fin del mundo. Ya se acerca el fin. Se acerca el fin. Ya estamos en los últimos tiempos. Deja de comer puerco. Guarda cierto día de reposo. Pues eso, déjame decirte, eso no es el evangelio. Dice aquí que el predicador predica el evangelio. Esa palabra evangelio es acerca de una noticia. En griego, evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Y cuando estamos hablando de una noticia, estamos hablando de algo que ya ha ocurrido, no algo que va a ocurrir. Una noticia es algo que ya ha pasado. ¿Y qué noticia el predicador del evangelio tiene que predicar? La más grande noticia de Dios. El más grande evento que alguna vez haya ocurrido en nuestro planeta Tierra. Y ocurrió una vez y no volverá a ocurrir más. Que Dios de tal manera nos amó que envió a su único hijo a este planeta. Lo envió para que viniera a salvarnos. Lo envió para morir por nosotros. Lo envió para recibir nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos. Esa es la más grata noticia que la Biblia habla. Ese es el evangelio. Ese es un predicador del evangelio, el que habla acerca de Cristo y de Cristo crucificado. No es un predicador del evangelio que entretiene al público, porque hay predicadores que hoy lo que hacen es entretener, ¿no? A través de que parecen más chistes o cachos que otra cosa. Nosotros no entretenemos, nosotros predicamos el evangelio. El evangelio de las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por este mundo en la persona de su Hijo Jesús. Dios en Jesús te ha salvado. Dios en Jesús te ha perdonado. Dios en Jesús te ha justificado. De manera que el predicador del evangelio es aquel que predica la justicia de Cristo y no su justicia. Los falsos apóstoles hablan de su justicia. Tú lo vas a escuchar decir: yo ayuné, yo hice vigilias, yo oro a las 4 de la mañana, yo doy mis ofrendas,
no, yo hago esto o lo otro. Él está hablando de su propia justicia. ¿A mí qué me importa? ¿Acaso eso me va a salvar? Pero hay muchos predicadores que hablan de su propia. Hace poco escuché a uno que dice que se había pasado por todo el Ecuador orando en cada cantón entre las 12 y 1 de la madrugada. Dice que se pasó todo el Ecuador orando en cada cantón. Yo no sé para qué le dan dinero a ese hombre que lo que está hablando es de su justicia. El predicador del Evangelio es aquel que habla de la paz, el que habla acerca de Cristo y Cristo crucificado. Ese es un predicador del Evangelio, el que señala a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, el que enseña que Jehová es nuestra justicia, el que enseña que somos salvos por la virtud de Cristo y no la nuestra. Ese es el Evangelio de la paz. ¿Está bien? Finalmente, 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y este es un mensaje consolador, porque a veces los predicadores quisiéramos que todas las personas vengan a Cristo, que todas las personas crean en Cristo. Pero ¿qué dice el 16? ¿Todos creen? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Hermanos, cuando uno predica el Evangelio, habrá gente que crea y gente que no. Tu hermano cree y tu papá no. Sí. Tu abuelo cree y tu abuela no. Es así. Tu vecino cree, pero el de al frente no cree. Es decir, no todos creen en el Evangelio, no todos van a creer en el Evangelio. Pero bienaventurado aquel varón que confía en el Señor. Amén. Bienaventurado aquel que confía en el Evangelio, ¿sí? Porque sus pecados de esa persona han sido perdonados. Entonces, recuerda, no todos obedecen, es decir, creen al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Finalmente, luego, la fe es por el oír, y el oír. Entonces, el predicador del Evangelio tiene un mensaje que está basado en la Biblia. Amén. No es un mensaje que él se inventa, no es un mensaje que saca de otros libros. Es un mensaje que está amparado, respaldado por las Escrituras. Y recuerda, la fe es por el oír. ¿Qué cosa? La palabra. Si no lees la palabra, entonces ¿de qué fe estamos hablando? Nosotros venimos aquí porque oímos la palabra. Y cuando oímos la palabra, nosotros creemos. Entonces la fe se desarrolla y aumentará a medida que nosotros estudiemos la palabra de Dios y creamos las cosas que en ellas están escritas. Que el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.